hay una pretendida reforma laboral, es decir, la ley bases no alcanza a ser una reforma integral laboral. Es decir, las primeras conversaciones que se hicieron al respecto incluían puntos en que sí era una verdadera reforma porque era global, pero acá han quedado disminuidos en una gran cantidad de puntos anteriores que se habían consensuado. Y claro, ahora en esta reforma encontramos eh, desde el punto de vista del empleado, muy pocos beneficios. Es decir, toda esta media sanción que se obtuvo en la Cámara de Diputados Sí. se orienta muchísimo más a favorecer al sector empresarial. Es Ujú, decir, ujú. hay varios artículos que, por ejemplo, vos mencionabas el tema de indemnizaciones. Sí. La ley actual, la aplicación de la ley actual, tenía previsto dentro de su articulado, eh, la ley de empleo, tenía previsto sanciones que eran bastante severas con respecto al empleador que no tenía registrada la relación laboral. Es Sí. decir, lo que comúnmente se llama trabajo en negro. Es Ujú. decir, si el empleado, por ejemplo, no estaba registrado, podía intimar al empleador a esa registración y hasta podía sentir el agravio de considerarse despedido si el empleador no procedía a la regularización laboral. Bueno, Sí. estos artículos fueron, con esta aprobación que hubo, con este proyecto que ya no es más proyecto, ya tiene media sanción, se derogan artículos muy importantes en defensa de la registración laboral. No voy a entrar técnicamente Sí. a desarrollar cada uno, pero por ejemplo, el artículo 97 de este proyecto directamente elimina desde el artículo 8 al 17, el 120 también de la ley 24013. Eh, Como ejemplo, Sí, sí, supongamos sí. que se llegaba a una demanda por falta de registración, el empleador que no registraba tenía que abonar al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas. En el artículo 9, el empleador que ocultase o no consignare la documentación laboral de la registración Sí. también tenía sanciones. Bueno, todo esto ya no Desaparece ahora. existe más en el proyecto de ley aprobado. Ujú. También el proyecto de ley establece un periodo de prueba, es decir, el periodo de prueba para los nuevos empleados José. pasa de 3 a 6 meses, por ejemplo, Sí. en algunas circunstancias, y llega hasta un año en otras. Es decir, depende del tipo de empresa que efectúe este periodo de prueba. Eso da inestabilidad. Pensemos en que si llegado el mes 11 y medio, el empleador le dice, te vas a tu casa. No hay ningún tipo de relación laboral, desaparece la relación laboral, no hay indemnizaciones, y el empleado nuevamente a buscar oferta laboral. También se crea un fondo de cese laboral. ¿Qué es ese fondo de cese laboral? Quienes hemos escuchado la famosa libreta de desempleo del Ujú. sector de la construcción, de la De UOCRA, la UOCRA, claro. que hace años que se aplica esto. Bueno, esto se vuelve ahora, con esa ley, se vuelve a implementar, pero para todo el espectro de los trabajadores. Es decir, ¿qué es esta? Es una opción de un fondo que es muy similar, repito, a la Sí. UOCRA, pero una medida opcional que depende va a depender de los sindicatos en adoptarla, es decir, le tira un poco el tema sobre las paritarias, o sea, lo tira sobre las convenciones colectivas, pero en definitiva, a quien también le van a descontar de sus sueldos al empleado. ¿Para qué? Para que el día que sea despedido y haya que indemnizarlo, con ese fondo se lo va a indemnizar. El empleador también pondrá su parte, pero es decir, el empleado está pagando su propia indemnización por despido. Eso es la figura, no es lo que se ve. También va a haber un despido por discriminación. Si un empleado alega que fue despedido por discriminación, raza, género, religión, etcétera, y se confirma mediante una sentencia firme, la indemnización se va a incrementar en un 50%. Pero
pero se invierte la carga de la prueba. Es decir, acá la carga de la prueba va a recaer sobre el empleado. Estamos pensando que todas estas causas justificadas, todas estas causas justificadas, hoy están perfectamente contempladas en la ley de empleo. Después va a haber una figura muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados Sí, sí. laboralmente, que es el trabajador independiente con colaboradores. Es decir, yo, trabajador independiente, puedo contar con hasta 5 trabajadores independientes monotributistas, pero Ujú. no va a haber relación laboral ahí. Se va a llevar adelante eso la ley llama emprendimiento productivo. José, Sí, sí, no quiero avanzar. Vos sabés que a mí me gusta siempre compartir con nuestros telespectadores con ejemplos, ¿no? Digo, yo sé que por ahí es un poco tedioso, pero tengo una pizzería, ¿no? Vendo pizza, sí, fabrico pizza. Yo puedo tomar sí. 4 personas, 5 personas con este sistema. Con ese sistema los puedo tomar hasta 5 y se Cinco van a personas. denominar trabajador independiente, pero tienen que tener el monotributo. ¿Eh? Bien. No va a haber relación laboral, ¿eh? No va a haber una relación laboral, es una figura nueva que Ujú. se adapta a esto, pero no van a ser empleados de ese emprendimiento. Desempeño. Ajá. Claro, y con todo lo que conlleva, ¿verdad? Porque va a haber uno que va a ser quien los convoca. Esa va a ser la cabeza empresarial. Pero ya la figura de empresario se confunde un poco con el compañero de trabajo. O sea, es un sistema al cual no estamos, es nuevo esto. Eh, Hay un régimen especial, por ejemplo, respecto a Sí. esto, Ujú. que va a ser reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional, no sabemos cómo, Ajá. no se sabe en qué circunstancias, es decir, va a ser reglamentado, no está especificado, no hay una determinación específica sobre esta cuestión. Y esto digo, no puede ser un poco beneficioso para aquel pequeño. No estoy hablando del pequeño, no del grande. Digo, para saber, qué sé yo pongo una pizzería en Funes para ver cómo me va y no atarme ya con una relación tan directa con un empleado que después, lamentablemente, y esto hay que decirlo, terminábamos con un juicio laboral de por medio, tedioso, oneroso y donde por lo general perdía ese pequeño muchas veces, ¿no? Desde Pregunto, ese José, punto ¿eh? sí, 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 desde ese punto de vista, sí, obviamente es beneficioso para el pequeño empresario, para quien tiene un pequeño emprendimiento y Ujú. necesita, obviamente, que a lo mejor, vamos a poner el mismo ejemplo, una pizzería, colabora, uno de los colaboradores puede ser un monotributista que haga las pizzas, el Claro, otro. claro. Claro, entonces desaparece la figura de empleador-empleado. ¿Eh? Ujú, Van ujú. a ser trabajadores independientes que van a tener hasta 5 trabajadores independientes que van a formar parte de ese emprendimiento, Bien. sin Eh, relación laboral, ni de un lado ni Perfecto. del otro. Es mucho más extensa esta ley, ¿no? ¿Algún otro punto que te haya Sí, llamado la atención, José Luis, aparte de estos? sí, llama mucho la atención el tema de la quita de multas. Es A ver. decir, Ajá. antes el empleador estaba obligado a la registración laboral. De acuerdo a la ley, vemos que también, pero desaparecen las multas por no hacerlo. Es decir, Claro. sí, es medio una nebulosa. Es decir, yo empleador tomo 5 empleados, no los registro, supongamos, sucede un despido, lo voy a tener que indemnizar, pero no ya con la aplicación que tenía prevista la ley de empleo, que es la que Ajá. mencionamos en el primer orden. Es Ujú. decir, la duplicación de multas por no hacerlo, esas sanciones punitivas que tenía la ley en protección de la registración laboral. En resumen, Sí. la ley de bases no representa una reforma laboral completa. Ujú. Introduce cambios significativos, ya los Sí. nombramos, Sí. en áreas claves del empleo, son áreas claves de empleo. Pero hay más preguntas que respuestas con Claro, respecto a claro. esto. Hay que ver ahora el filtro en el Senado, si le van a aplicar Sí, sí. modificaciones o si se va a aceptar la ley de bases, ¿no? Todavía está en discusión ahí, tiene que pasar primero por comisiones del Sí. Senado, después volverá al recinto para su discusión. Bien. Pero volvemos a repetir, no es una reforma laboral completa.
Perfecto. José Luis, bien clarito, agradecerte obviamente por este tema y seguramente vamos a seguir debatiéndolo y esperar ahora, como decía, que el Senado lo convierta o lo vuelva otra vez a diputado. Claro, si el Senado lo rechaza, bueno, queda ahí. Si el Senado acepta Acepta. el tratamiento, puede aceptar el tratamiento eh, así como vino o con modificaciones. Si es Sí, con sí, sí, sí. modificaciones, vuelve a la Cámara de origen, que en este caso es la Cámara de Diputados. Claro, claro. Eh, Obviamente, si hubo mayoría para aprobarla, las diferencias que haya también van a salir por mayoría, es una ecuación simple. Pero bueno, está Perfecto. en manos del Senado ahora.